Quiero que leamos Juan capítulo 19. Versículo 28. Qué hermoso es poder pensar, cantar el Evangelio, todas estas letras que entonamos recién, centradas en el Evangelio, en la palabra, en la obra de Cristo, en el perdón de Cristo por nosotros, en la cruz que nos salvó, que nos ha rescatado. Y sabemos que el Evangelio es todo en nuestra vida cristiana. Todo depende del Evangelio. Toda nuestra vida está centrada en el Evangelio. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer es por el Evangelio. Todo está centrado. Nuestra vida cristiana camina en el Evangelio. Caminamos en el Evangelio. Y es precioso poder recordar este acontecimiento tan grande que marcó la historia y marcó nuestras vidas, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y sabemos, ¿cierto? Yo creo que todo lo que significa consumado es, ya que siempre en Semana Santa se pone esta frase en las redes sociales, que es la palabra griega que se usa ahí, que es tetelestai, que habla de una obra pagada en su totalidad, una obra completamente pagada, completamente consumada. O sea, Cristo en la cruz pagó, como lo cantábamos recientemente, todos nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta tarde y pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu gracia, tu asistencia, la claridad y la autoridad y la gracia que solamente puede dar el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a que tu palabra hoy sea poderosa para avivar nuestros corazones, para recordarnos el Evangelio y llenar nuestros corazones de gratitud. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que hoy pueda mirar la cruz, mirar a Cristo como Salvador y, Señor, recibir el perdón de sus pecados que nosotros por gracia hemos recibido. Señor, te alabamos y pedimos tu misericordia, tu ayuda, tu asistencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Cristo hizo una obra completa en la cruz. Él vino a pagar por todos nuestros pecados. Él vino a dar su vida por nosotros. Y hermanos, fue algo tan tremendo la muerte de Cristo a nuestro favor, que a veces nosotros no dimensionamos lo maravilloso y tremendo que es el Evangelio. Decimos Evangelio, hablamos de una buena noticia, pero no dimensionamos lo que realmente ocurrió en aquella cruz. Como cantábamos en esa canción llamada La Visión, que está basada en Isaías capítulo 6, que decía: ay de mí, muerto estoy ante tal santidad, pecador ante tal santidad. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados ante la gran santidad de Dios. Nosotros estábamos absolutamente condenados, destinados al fuego eterno, al castigo eterno. Pero Dios en su amor envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y ahí está el centro del Evangelio. Por eso Marcos resume el Evangelio. Hay muchos textos que resumen el Evangelio en la Escritura en breves palabras, pero Marcos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. En Lucas también en la Escritura ahí dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y tú no puedes decir: yo estoy fuera de esa categoría. Yo no entro en esa categoría de pecador, porque la Escritura señala que todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, somos esos enfermos que necesitan del médico espiritual. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, aquel que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, al que no conoció pecado, por nosotros, note lo que dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo en la cruz cargó el pecado
de todos nosotros. Él murió como el más vil pecador colgado en esa cruz. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, note el beneficio de esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, a través de Él nosotros podemos ser hechos justicia de Dios. O sea, podemos ser declarados justos cuando éramos culpables, cuando éramos pecadores condenados. Podemos ser declarados justos en Él por su muerte, porque esa muerte fue sustituta. Esa muerte fue el lugar de pecadores como nosotros. Él murió por nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Y dice Isaías también, capítulo 53, versículo 7, hablando de la cruz: angustiado Él y afligido. Estando en esa cruz, Isaías pareciera que estuviera parado enfrente a la cruz y relatando los padecimientos de Cristo, el sufrimiento de Cristo, como aquel varón de dolores, como aquel experimentado en quebranto. Y dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, Él quitó el pecado de su pueblo, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Qué tremendo pasaje que nos relata los padecimientos de Cristo. Y hermanos, Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Entonces veremos brevemente aquellos acontecimientos que yo les fui relatando a los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de temas generales, un poco los acontecimientos durante la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos con el domingo anterior a su resurrección, lo que se denomina, ¿cierto?, el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal en Jerusalén. Y vamos a estar en Marcos un momento, Marcos capítulo 11. Recordemos que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo duró alrededor de 3 años. Él estuvo 3 Pascuas desde que comenzó su ministerio, y se fue manifestando su gloria, dándose a conocer poco a poco, revelándose poco a poco a sus discípulos y al pueblo, hasta que ya llegó la hora que estaba determinada desde la eternidad por el Padre, en ese decreto eterno, en ese decreto soberano antes de la fundación del mundo, la hora en que Jesús iba a morir por nosotros. En muchas ocasiones quisieron matarle, pero Él huía de ese lugar, o simplemente no era la hora, dice la Escritura. Pero cuando llegó el momento, Él fue a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua junto a sus discípulos. Recordemos que la fiesta de la Pascua era la celebración de los judíos de la salida de la cautividad egipcia. Ellos celebraban la fiesta de la Pascua, esa salida de Egipto. Entonces, en el capítulo 11, versículo 8, nosotros vemos el domingo anterior a su resurrección, y dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, nosotros vemos a la gente cuando Jesús entra en Jerusalén, evidentemente para que se cumpliese la Escritura, alabándole y diciendo: Hosana, bendito el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo más probable es que esos mismos que estaban alabando al Señor ese domingo fueron muchos de ellos los que estaban diciendo el viernes: crucifícale, crucifícale, delante de Poncio Pilato. Entonces pidieron que Jesús fuera crucificado. Sabemos por el relato bíblico que muchos
discípulos o personas que decían ser discípulos de Jesús, que seguían a Jesús, simplemente le seguían por los beneficios. Vemos en Juan 6 ese relato donde multitudes seguían al Señor, seguían al Salvador por muchos lugares, pero Jesús, cuando comienza ya no solamente a hacer milagros, no solamente a darles de comer, sino a revelarles el Evangelio, a revelarles que Él es el pan de vida, que ellos no tenían que trabajar solamente por la comida que perece, sino por la comida, le dice, que a vida eterna permanece, por la palabra de Dios. Tenían que recibir el Evangelio. Dice que muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento muchos volvieron atrás y ya no querían estar con Jesús, porque solamente querían los beneficios de seguir a Jesús, pero no el costo de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo cuesta. En muchas ocasiones, bueno, en muchos casos, en la Escritura les costó la vida a los discípulos seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. El que quiere tomar su vida la perderá, pero el que quiere sufrir por causa de mí, dice Cristo, la hallará. Entonces estas personas que superficialmente adoraban al Mesías, lo que esperaban era un Salvador terrenal, un Salvador que viniera temporalmente a aplastar a ese imperio romano que los tenía dominados. De hecho, ese Hosana es sálvanos ahora, que fueran salvados inmediatamente de esa opresión romana en la cual estaban viviendo. Eso es lo que esperaba esa gente. Esperaba un rey, un Mesías que viniera ahora y salvarlos de la esclavitud en la cual estaban. Vemos que, y esto a mí lo que me impacta de la palabra de Dios y lo que me hace confiar cada vez más en la Escritura, cada vez que paso por estos textos, son las profecías cumplidas. Aquí se cumple Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Usted sabe que Zacarías fue contemporáneo, profetizó junto con Ageo, cuando Judá volvió del cautiverio babilónico. Y están las profecías para la reconstrucción del templo que habían parado por muchos años ahí en la nación de Judá. Y viene Ageo y viene Zacarías con distintas profecías para animar al pueblo a la reconstrucción y a las promesas del deseado de todas las naciones que iba a venir un día por segunda vez. Entonces Zacarías estaba profetizando ahí la entrada triunfal 400 o más años antes de la venida de Cristo. Y eso es lo que me hace confiar en la palabra de Dios, porque cuando leo los Salmos, cuando leo Isaías, cuando leo Zacarías, entre otros libros, Miqueas, que se escribieron muchísimos siglos antes de la venida de nuestro Señor, vemos como si estos hombres hubieran estado ahí. Si hubieran Isaías estado frente a la cruz mirando el sufrimiento del Salvador, Miqueas profetizando acerca del nacimiento del Salvador, Zacarías profetizando de esta entrada triunfal en Jerusalén, los salmos, como los que acompañaron el viernes a la vigilia, pudimos ver el Salmo 22 hablando como si Cristo estuviera explicando su agonía y su sufrimiento y su desamparo en la cruz. Es tan preciosa y tan confiable y tan sobrenatural, hermanos, la palabra de Dios. Este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, que aunque muchos han tratado de decir, lo escribieron hombres o se contradice, no pueden comprobar tal atrevimiento. Entonces, se cumplieron muchas profecías con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que ocurre el día domingo. Estos mismos hombres que alababan de manera superficial son los que después abandonaron a Jesús y no estuvieron con Él. No eran verdaderos discípulos. El día siguiente, el día lunes, pasan dos cosas que son importantes. En el capítulo 11, versículo 12, nosotros vemos la maldición de la higuera estéril. Dice al día siguiente, ahí nos dice el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y lo oyeron los discípulos. Luego de eso, a continuación, comienza ahí en el versículo 15 la purificación del templo. La purificación del templo, donde Jesús va al templo y ve a estos cambistas, a estos hombres que estaban aprovechándose y ganando dinero
sacando provecho a la adoración a Dios. La gente venía de muchos lugares a adorar en una fiesta de peregrinación, la Pascua, y la gente venía a adorar, y para no traer animales y ofrecer sacrificios, o sea, traerlos para ofrecer sacrificios de lejos, ellos preferían comprar ahí mismo o cambiar la moneda nacional para dar sus ofrendas en el templo. Entonces habían hombres ahí que estaban cambistas, que estaban cambiando dinero con un interés muy grande para sacar provecho, y otros vendiendo animales a precio muy alto para que esta gente pudiera hacer sus sacrificios. Y Jesús, al verlos, al ver que estaban convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones, los saca, da vuelta a las mesas, saca a los cambistas, saca a estos hombres aprovechadores de ese lugar, y diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, dos acontecimientos tremendos. La higuera que se secó, que Jesús la maldice: nunca más de ti coma fruto. Y el templo de Dios, el lugar de adoración, convertido en cueva de ladrones. ¿Qué conexión tienen estos eventos? Bueno, tienen que ver con el rechazo de Dios por la nación de Israel. La higuera representa en la Escritura, nosotros lo vemos en Isaías, a la nación estéril, sin fruto de Israel. Y el templo, vemos la confirmación de aquello, que era una nación que había rechazado al Señor. Entonces, estos son un símbolo del rechazo de Israel como nación, y obviamente la aceptación, o más bien el cumplimiento del pacto de gracia, que no tenía que ver con solo los judíos, sino con que en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Luego, el día siguiente, el martes, los escribas y principales sacerdotes comienzan a cuestionar a Jesús, a preguntarle con qué autoridad él hacía todas las cosas que hacía, valga la redundancia. Y bueno, Cristo aprovecha también ese momento para enseñarle cosas a sus discípulos. Dice, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén, del capítulo 11 de Marcos, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creéis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces él responde con esa sabiduría divina a esto que habían preguntado estos hombres. Jesús también, juntando los pasajes paralelos, predice también junto a sus discípulos su muerte y su sufrimiento. El día miércoles, me encanta el día miércoles, porque Jesús se queda en Betania, donde tenía amigos íntimos, que eran, ¿recuerdan? Estas dos mujeres, María y Marta, que eran mujeres muy entregadas al Señor, muy devotas, junto también a su hermano, que era amigo del Señor. Entonces vamos a Marcos capítulo 14, avanzamos al capítulo 14. Y este hombre, el hermano de estas mujeres, Lázaro, recuerdan ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, fue resucitado de entre los muertos. Y pasa algo tremendo. Una mujer tremenda, muy devota, muy entregada al Señor, llamada María, que era una de las amigas del Señor, y llega con un perfume de nardo puro, un perfume valiosísimo, costosísimo, el cual derrama en el cuerpo del Señor para ungirlo, dice la Biblia, para su muerte. En el capítulo 14
Versículo 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique, y esto es precioso, cualquiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, esta mujer, María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, derramó este perfume costosísimo que valía más o menos lo que un jornalero podría ganar en un año sobre el Señor Jesús. ¿Qué fue esto? ¿Ella quería impresionar a alguien? No. Ella quería simplemente demostrar a través de lo más valioso que podía tener que su Salvador era valioso. Y quería ungir su cuerpo para su muerte. Recuerde que los cuerpos se preparaban y sabía que Jesús no iba a tener tiempo para eso, y ella, entendiendo el evangelio, entendiendo lo que sus discípulos no entendían, que Jesús iba a morir por sus pecados, ella sí lo entendió previo y lo hizo por su Salvador. O sea, ella entendió cosas que ni los discípulos entendían. Entonces, un acto de adoración tremendo de esta mujer derramando el perfume sobre el Señor. Esto ocurre el día miércoles. El día jueves ya es el tiempo de la preparación de la Pascua. El Señor manda a buscar un lugar, recuerda a sus discípulos para la cena. Comen ese cordero pascual y que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo muere en Pascua. Ese cordero que se sacrificó cuando Israel salió de Egipto, y con la sangre de ese cordero se pintaron el dintel y los postes de las casas para que la muerte no tocase la morada de los judíos, de su pueblo. Bueno, tipificaba, apuntaba, era la sombra de la sustancia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vendría y sería sacrificado por nosotros para con su sangre limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de la muerte, librar a su pueblo de la muerte que estaba destinada para nosotros. Entonces el Señor manda a sus discípulos a buscar un lugar, comen esa noche y Él instituye lo que hoy vamos a celebrar también, que es la Cena del Señor. Instituye la Cena del Señor. Capítulo 14, versículo 12. Tanto el bautismo como la Cena del Señor son instituciones del Señor mismo. El Señor mismo dio ordenanza al respecto. Para la Cena del Señor nos da, vemos aquí la institución de la cena, y en el bautismo también, cuando Él da la gran comisión a sus discípulos. Son las ordenanzas que la iglesia debe cumplir hasta que Él regrese. Versículo 12 del capítulo 14. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y entonces en ese lugar, en ese aposento alto, nosotros lo vemos más detallado en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan del capítulo 13 al 17 vemos el discurso de Cristo en el aposento alto, lo que Jesús dijo ahí en ese lugar donde comieron la Pascua con sus discípulos. Y hermanos, algo precioso ocurre, maravilloso de parte de nuestro Salvador ese día, porque llegan a ese lugar después que los discípulos consiguieron ese aposento alto y llegan ahí, y el Salvador toma una toalla, toma un lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos.
Juan capítulo 13. Comienza a lavar los pies de sus discípulos, una muestra de servicio. El servicio que entregaba un esclavo. Ningún discípulo pensó en ello. Ningún discípulo pensó en lavar los pies del Salvador, lavar los pies de sus hermanos. Pero Cristo hizo el trabajo que un siervo, que un esclavo haría, tomando agua y lavando los pies de cada uno de ellos. Y diciéndole al final, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Le dice, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y les habla del amor, les da ejemplo de amor para que ellos se amen. Y comienza el capítulo 13 diciendo que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin a sus discípulos, y Él lava los pies de sus discípulos esa noche. Cosas hermosas pasan esa noche, pero también algo muy triste. Es la traición de Judas. Se da a conocer al traidor entre los 12, que es Judas Iscariote. En el capítulo 14, versículo 21 de Marcos, capítulo 14, versículo 21, versículo 20, no, versículo 18, para entender más el contexto. Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Nadie pensó en Judas. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces se conoce que Judas, si usted lee los pasajes paralelos, Judas es el que toma con Jesús del plato. Hermanos, uno se pregunta, ¿cómo un hombre pudo estar tan cerca de Jesús, viendo sus milagros, contemplando la gloria del Salvador, escuchando sus preciosas palabras, escuchando al mejor predicador de la historia, pero aún así estar condenado a ir al infierno? Aún así no creer. No basta con estar cerca del Salvador, no basta con venir a la iglesia. Tú tienes que creer en Él y estar en Cristo para ser salvo. Luego de eso, Jesús sale, y lo vemos en los otros evangelios, en el capítulo 22 de Lucas. Mira el capítulo 22 de Lucas. Jesús va al huerto de Getsemaní. Y podemos ir uniendo, ¿cierto?, los pasajes paralelos de cada evangelio. Mateo, ahí en el capítulo 26, Lucas en el capítulo 22, versículo 39, y Juan capítulo 17, que Juan capítulo 17 es esa preciosa oración detallada de Cristo. Lucas y Mateo nos dan detalles de lo que aconteció esa noche, pero Juan capítulo 17 nos dice la oración que Jesús hizo ahí en el huerto de Getsemaní, esa oración sumo sacerdotal, esa oración donde oró por sus discípulos, donde oró por los suyos y por los que han de creer en Él, por el testimonio de ellos, para que todos seamos uno, dice Él, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno, perfectos en unidad, que la iglesia esté unida, que el pueblo de Dios esté unido. Ora Jesús por nosotros, por su pueblo, por sus discípulos. Y Lucas nos relata lo que aconteció. En Lucas capítulo 22, versículo 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Perdón, hermanos, que vaya tan rápido, pero tengo que llegar a lo final para no extenderme más del tiempo. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Versículo 40. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren la aflicción humana. El alma de Cristo estaba afligida. Su cuerpo estaba afligido porque Él murió como hombre. Él fue verdadero hombre que se identificó con nosotros y murió por nosotros. Y Él es nuestro mediador como Jesucristo, hombre. Como aquel hombre que sintió el dolor que nosotros hubiéramos sentido. La agonía que nosotros hubiéramos sentido. Su alma, como el alma de un hombre, estaba afligida, estaba angustiada. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Probablemente sus vasos capilares se reventaron, producto de la presión de lo que iba a acontecer. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. Y en ese momento Dios envía un ángel para fortalecerle, dicen los evangelios. Le fortaleció físicamente para todo lo que ahora Jesús iba a vivir desde esa noche. Y llega la noche del viernes. Recuerden que el horario judío comenzaba de las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces Jesús fue arrestado. Llegamos ahí a la madrugada del viernes. Llega Judas, ¿cierto?, con los guardias, y dice que iba a besar a aquel que era el Mesías. Llega con la turba ahí para arrestar a Jesús. Y Jesús fue arrestado, fue llevado al patio de Caifás. De ahí ocurre todas estas burlas al sistema judicial, todos estos juicios falsos que tiene Jesús, esos 3 juicios que Él tiene. Ante el Sanedrín primero. Recuerden que el Sanedrín era la corte judicial judía donde se reunían los 70 hombres más importantes, en su mayoría fariseos y saduceos. Entonces llaman en esa reunión, y ¿qué hacen estos falsos, estos mentirosos, estos insolentes? Traen testigos falsos contra Jesús. Ya está a punto de amanecer y ellos necesitan acusarlo, necesitan encontrar algo, y no pueden encontrar absolutamente nada, no logran acusarlo. Pero el sumo sacerdote ya hace algo totalmente desesperado para ya poder acusar a Jesús, y realmente le dice: ya, dinos si eres el Cristo. Dinos si realmente tú eres el Cristo. ¿Y qué Jesús le dice? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y él rasga sus vestidos, ahí hace un show tremendo este sumo sacerdote, y dice: él es reo de muerte, ha blasfemado y tiene que morir. Capítulo 14 de Mateo. Perdón, de Marcos. Marcos capítulo 14. Versículo 55. Marcos capítulo 14, verso 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré a otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos, miren hermanos, qué atrevimiento, comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas.
Qué tremendo, qué terrible atrevimiento contra nuestro Salvador. Pero Cristo sufrió nuestro dolor. Cristo sufrió nuestro infierno, sufrió nuestro castigo. Todo eso era lo que nosotros merecíamos. Toda esa vergüenza, todo ese escarnio, todos esos golpes era lo que tú y yo merecíamos por nuestro dolor. Cristo podría haber extinguido, haber eliminado, haber muerto a todos esos hombres. Pero no lo hizo. Soportó la cruz, soportó el dolor por amor a nosotros. Soportó las burlas para pagar el precio de nuestra maldad. Y obviamente los judíos no podían matarle, estaban bajo el imperio romano y tenían que entregarle. Y ahora cambiar la acusación para poder entregarlo al imperio romano, porque el imperio romano no iba a matar a Jesús porque ellos dijeron, porque simplemente él decía ser el Hijo de Dios. No les importaba a los romanos aquello. Entonces estos hombres inteligentemente cambian la acusación. Ya tenían la sentencia de los judíos, ahora debían ir al procurador romano. Ahora debían ir a Roma, al gobernador, a Poncio Pilato, a este hombre, para que lo acusara. Entonces en esto ocurre algo tremendo. Lucas capítulo 22. Vamos rápido allá. Lucas capítulo 22. Versículo 58. Versículo 54. Pedro le sigue de lejos y ocurre esta tremenda negación de uno de sus discípulos. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujo a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. O sea, Pedro se camufló, por así decirlo, como uno de ellos, para que no fuese pillado, para que no fuese delatado. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, o sea, en un periodo más o menos de 3 horas, Pedro le negó 3 veces, o de 2 horas. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mira esto, Lucas relata esto que es tremendo en el verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo este relato de la negación de Pedro. Como Pedro, me imagino esa mirada del Señor, una mirada compasiva, una mirada llena de amor, pero también llena de verdad. Y Pedro en ese momento se dio cuenta lo terrible que había hecho. Había negado a su Señor, había negado al Salvador. Ahora Pilato, que era el procurador, un individuo con mala fama, un individuo odiado por los judíos, tenía que recibir a Jesús y ver de qué lo estaban acusando los judíos. Versículo 1 al 5 del capítulo 23 de Lucas. Lucas 23, verso 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces ahora cambian todo. Versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando a toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, lo que ahora decían ellos es que él se hace un rey. Y lo que quiere es usurpar el lugar del César. O sea, es un peligro para la nación romana. Es un peligro para ustedes, debe morir, debe ser muerto, debe ser crucificado. O sea, era todo un plan que ellos habían ideado para matar al Señor. Entonces Pilato dice que no haya ningún mal en Jesús. Pero estaba siendo cuestionado Pilato en aquel entonces. Entonces luchó por no entregar a Jesús, pero el pueblo lo presionaba, diciendo que si tú no lo matas,
Si tú no lo crucificas, lo que estás haciendo es traicionar al César. Y ya Pilato estaba siendo cuestionado y eso le trajo temor a él. Entonces, Cristo le habla de la autoridad, ¿recuerdan? Que tú no tendrías autoridad si no te fuese dada del cielo. Le habla de temas de autoridad a Pilato y Pilato sentía aún más miedo aún. Aparte, la mujer ahí le había dicho que no hiciera nada contra ese justo, que había sido atormentada en sueños. Entonces Pilato lo que hace en una acción desesperada también es tirar sus últimas cartas. ¿Cuáles son? Ya. ¿A quién quiere? ¿A Cristo? Que Pilato dijo, no ha hecho mucho, yo creo que lo van a liberar. ¿O a un delincuente? Barrabás. ¿A quién matamos? Y la gente, ¿o quién quiere que sea libre? Y la gente, increíblemente, escoge a Barrabás, a un ladrón, a un malhechor. Y piden que Cristo fuese crucificado. Y eso nos habla del Evangelio, ¿cierto? Nos habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque nosotros somos como Barrabás. Ese Barrabás ahí que fue liberado nos representa a nosotros que hemos sido liberados por la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Nosotros éramos los pecadores que merecíamos ser condenados. Pero Cristo pagó por nuestra maldad. Pilato dice, inocente soy yo, se lava las manos, ¿cierto? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero él suelta al delincuente y mata al inocente. Manda a matar a Jesucristo. Capítulo 23 de Lucas, versículo 32. Cristo es crucificado a las 9 a.m., 9 de la mañana, y Él está crucificado por 6 horas. Él expiró a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. 6 horas de un dolor intenso y una agonía tremenda en la cruz después de haber sido maltratado. Versículo 32. Llevaban también con Él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Recordemos que ya Cristo había sido totalmente azotado de una manera inimaginable. ¿Cierto? Probablemente, dicen muchos que esos azotes romanos eran tan terribles que ellos ponían huesos de animales en sus puntas para que cuando lo azotaran quedaba enterrado en la piel y desgarraban la piel y hasta los tendones. De esa forma era el azote romano. Y el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cumpliéndose el Salmo 22, dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí ocurre algo tremendo. Habían 2 malhechores. La tradición dice que se llamaban Dimas y Gestas. No sé si será originalmente el nombre de ellos. Pero le injuriaba uno de ellos. Y el otro, dice el verso 40, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, ¿reconoce a Cristo como Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos que este hombre se convierte, este malhechor al lado de la cruz, se convierte y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ahora al cerrar tus ojos, vamos a abrirlos inmediatamente en la presencia misma de Dios, en el paraíso mismo de Dios. Dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora se contaba desde las 6 de la mañana, o sea, eran las 12. Cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, en ese momento Cristo entrega su vida por nosotros. Como decía Juan, lo que leímos al principio, cuando ya todo estaba consumado, cuando él sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la última profecía respecto a su muerte o antes de su muerte. Y él, en ese momento, cuando ya él dice: consumado es, todo está pagado, todo está terminado, ya cumplí la obra que el Padre me dio, entonces entrega el Espíritu. Entrega el Espíritu. O sea, fue su grito de victoria. Consumado es. Y a Cristo nadie le entregó la vida, lo hemos dicho muchas veces, sino que Él la entregó por nosotros. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo en la cruz cumplió su misión de ser nuestro Salvador, nuestro rescatador. Pagó por completo nuestra deuda y nos dio seguridad eterna de un día estar con el Señor, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ocurrió el día viernes. El día sábado hay silencio, hay incertidumbre de parte de los judíos hasta el día domingo. Hasta el día domingo por la mañana, cuando van a la tumba. Lucas capítulo 24. Ya vamos terminando. Lucas capítulo 24. Y este evento cambia toda la historia. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Recuerde que la semana judía comenzaba el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, hermanos, este anuncio cambió la historia, porque el día domingo Cristo vence la muerte. Él no quedó en el sepulcro, sino que Él no fue vencido por la muerte, sino que Él venció la muerte. Por eso dice 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe, entonces vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de conmiseración. O sea, estaríamos aquí sin un propósito, sin un sentido. Cristo sería como los muchos otros profetas de otras religiones que anunciaron tener la verdad, pero murieron y están en sus tumbas. Cristo venció la muerte. Por eso dice ahí el texto en 1 Corintios, concluye diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sino que es sorbida la muerte en victoria. Cristo resucitó de entre los muertos, y es por eso que podemos estar firmes y constantes, concluye Pablo ahí en el capítulo 15, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo venció la muerte y nos aseguró que un día los que creemos en Él resucitaremos juntamente con Él. Al momento de nosotros creer por la fe en Jesucristo, hemos muerto con Él y resucitado también con Él para una vida nueva.
O sea, la resurrección de Cristo nos asegura que hay una vida después de la muerte, que un día resucitaremos como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y que tenemos una seguridad de estar con Cristo, gozando de Él para siempre. Nos revela la resurrección de Cristo que nuestra fe no está puesta en un Salvador que está muerto, en una persona que está muerta, sino en un Salvador que vive y reina, que intercede por nosotros y que un día volverá por su iglesia. Nos enseña que la tumba está vacía, nos enseña que la cruz está vacía porque Cristo no está en la cruz. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, si Cristo vive, hermanos, nuestras vidas deben servirle, nuestras vidas deben honrarle, nuestras vidas le pertenecen y nuestras vidas ya no son para nosotros, sino son para aquel que resucitó, que murió y resucitó por nosotros. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la resurrección de Cristo nos llama a una fe viva, una fe real, que nuestra fe no es superstición, que nuestra fe no es un efecto placebo para aquellos que están sufriendo. Nuestra fe está basada en la evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos y que se apareció a más de 500 personas que lo vieron y que esos hombres a los cuales se apareció estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Solamente un loco daría su vida por alguien que está muerto. Pero ellos fueron transformados por la resurrección de Cristo. Aún sus hermanos, que no creían en Él, como dice Juan 8, creyeron en Él luego de la resurrección, al ver al Cristo resucitado. O sea, hermanos, no podemos quedarnos simplemente en los eventos o conocer la historia de lo que pasó la última semana de Jesús. Nosotros necesitamos entender el significado de esto. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros y a resucitar por nosotros, para que nosotros tuviésemos una vida nueva. Y por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cristo no vino a dar un ejemplo de vida. Cristo vino a salvarnos. Vino a darnos esperanza. Él llevó nuestros pecados, cargó con nuestra culpa, sufrió la ira de Dios que nosotros debíamos merecer. Todo ese sufrimiento que Él sufrió, todo ese castigo, toda esa cruz por 6 horas de agonía, fue el sufrimiento que tú y yo debíamos sufrir. Fue la agonía que tú y yo debíamos vivir, experimentar por nuestros pecados, por nuestra lejanía de Dios, por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero Él la sufrió en lugar de pecadores como nosotros, para que tú y yo creamos en Él. Amigo mío, para que tú creas en Él, para que tú puedas tener vida eterna en Él. Si tú le miras a Él, al Salvador, si tú miras la cruz, si tú crees que Él murió por ti también, que Él murió para perdonarte a ti, para salvarte a ti, tú puedes tener vida eterna, puedes tener salvación, puedes tener esperanza, puedes tener perdón de pecados, puedes experimentar el amor de Dios y la paz de Dios en tu corazón. Porque Él murió para rescatar a los suyos, para rescatar a los que creen en Él, para rescatar a su pueblo, para librarnos de la condenación eterna, para que no recibamos la justa ira de Dios. Porque esa ira de Dios es justa. Es lo que merecen nuestros pecados. Merecemos la condenación. Pero Cristo murió y resucitó para darnos vida, para darnos esperanza y para darnos una nueva identidad. Ya no soy el que antes solía ser, dijo Agustín, ¿cierto? Cuando lo llamaban. Cuando conocían su historial, su vida antigua. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ese evangelio, esa buena noticia es lo que sostiene nuestra vida. Seguimos adelante y caminamos en esa obra preciosa de Cristo. Porque no es suficiente admirarlo, no es suficiente emocionarse con una película, en una historia de Semana Santa. El Evangelio exige arrepentimiento y fe. El Evangelio exige que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. El Evangelio exige un cambio de vida, porque Dios mismo es el que te transforma, el que cambia tu vida. Si no vives una vida transformada, entonces no te ha cambiado, no te ha transformado verdaderamente el Evangelio. Nosotros creemos que Cristo resucitó y esa es la base de nuestra fe. Y es por eso que nos reunimos cada primer día de la semana, cada domingo, para nuestro calendario el último día de la semana, pero nos reunimos cada domingo para adorar a aquel que vive por siempre, aquel que ha resucitado de entre los muertos, aquel que en el antiguo pacto se reunían
o el día de reposo era el sábado, que simbolizaba toda la creación de Dios, porque el séptimo día Dios descansó de su creación. Pero Cristo en el domingo cumple el sábado y resucita y hace nueva todas las cosas y nos muestra la nueva creación. Y nos dice ahora el día de reposo, el día del Señor es el domingo, donde Él hace nueva todas las cosas y donde la iglesia se reúne para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Entonces recordamos a aquel que vive. Es por eso que nos reunimos en el día del Señor, en el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. No por tradición. Por eso reunirse el sábado, el jueves o cualquier otro día no es igual que el día domingo. Porque el domingo es el día del Señor. El día en que Cristo resucitó. Y en que Dios manda que la iglesia se reúna. En la semana la iglesia puede reunirse un lunes, un martes, un jueves, un viernes, el día que quiera, un miércoles. Pero el domingo es un día especial. La iglesia debe estar reunida para adorar al Señor. Porque celebramos al Cristo resucitado. Venimos a adorarle, a exaltarle y a reconocer que nuestra esperanza está segura en Él. De que Él resucitó y que nosotros un día resucitaremos para gozar de Él para siempre. Entonces nuestros corazones no pueden permanecer indiferentes ante el Evangelio. Al recordar estas verdades, la cruz debe humillarnos porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero la resurrección nos trae gozo porque nos recuerda que Cristo nos ha perdonado, que Cristo pagó el precio por nosotros y que Él venció la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Él ahora vive por siempre y para siempre. Y un día reinaremos con Él por siempre. Vamos a orar. Y recuerda estas verdades. Medita en el Evangelio. Y si tú no tienes a Cristo, bueno, arrepiéntete de tus pecados y mira al Salvador. Cree que ese sacrificio es suficiente para ti. Ora al Señor desde lo más profundo de tu corazón y pídele perdón por tus pecados y pide que Él te salve. Que esa salvación sea por ti también, sea para perdonar tus pecados. Oramos.